el Poder Judicial, un juez supremo, está evaluando si la Fiscalía debe o no quedarse con los 4 relojes Rolex y la pulsera que le incautaron a el señor Wilfredo Scorima. Cuando fue a mostrarlos, el abogado, que al final le dijeron, se quedan. ¿Te acuerdas ese momento que va el abogado con los Rolex y con la pulsera a hacer una exhibición y los fiscales de enriquecimiento ilícito le dicen, se quedan incautados estos bienes? ¿Por qué incautados? Por la sospecha de que puedan desaparecer, de que puedan perderse. Si se pierden los Rolex, se pierde el objeto del presunto delito que se investigan. Hoy el abogado Humberto Abanto defendió su posición, estaba con Wilfredo Scorima detrás. Criticó duramente a los fiscales por haber incautado estos relojes. Después te muestro qué dijo el abogado de la presidenta. También habló hoy en esta audiencia. Vamos a escuchar al doctor Humberto Abanto, defensor de Wilfredo Scorima. Y el señor fiscal le dice a usted que tiene que incautar porque hay peligro de que nosotros sustraigamos esos bienes de la acción de la justicia. Yo no le acepto ese insulto. Yo no sé si en el Ministerio Público desaparecen cosas, pero en este despacho no se hace. ¿Acaso el presidente de la República, sea quien sea, la señora Boluarte o quien sea, puede con un plumazo girar dineros del Tesoro Público? Eso es imposible. Claro, ahí el punto que atacaba el abogado del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Scorima, recordamos a quien la presidenta le dijo Miwaiki. Este abogado lo que decía es, primero, no estoy de acuerdo con que se me incauten los Rolex. Y después hablaba el abogado incluso diciendo, no les acepto esa situación de que vamos a perder los Rolex se pueden extraviar, ¿no? Con ese argumento de defensa están buscando que los Rolex pasen a manos nuevamente del gobernador de Ayacucho. Son bienes de alto valor. En ese mismo sentido fue el abogado de la presidenta. Pero el abogado de la presidenta dijo, ¿cómo le hacen caso solo a los medios? O sea, sale un reportaje y ya le abren investigación a la presidenta. La política se está judicializando. ¿Quién habló? El doctor Eduardo Barriga, abogado de la presidenta Dina Boluarte, también en contra de que estos Rolex queden incautados, queden en manos de la Fiscalía. Vamos a escuchar. Tenemos notas periodísticas. Esos son sus medios de prueba del señor fiscal. Estamos, lamentablemente, actuando en una judicialización de la política o actuando mediáticamente por lo que saca la prensa. ¿Puede ingresar eso a un juicio oral? ¿Puede ser elemento de convicción para que usted resuelva, señor juez? Cuando sabemos que todos los programas periodísticos solo dan el punto de vista del periodista. Interesante, pero un argumento que más bien descalificaba la labor de los investigadores, la labor de los periodistas que abordan el caso Rolex, ¿no? El abogado de la presidenta no parecía tener argumentos más de fondo que la sola crítica a los medios, Lore. Además, ¿para qué se compra ese pleito? En todo caso, que pelee el doctor Abanto, si los relojes no son de la presidenta, ¿para qué te metes en ese pleito? ¿Quién te llama? ¿A ti qué te importa si los tiene, si no los tiene, si los guarda Scorima, si el Waiki? Total, no tiene nada que ver contigo. Tú has dicho que te los han prestado. Además, error, no se basa solo en investigaciones periodísticas. Las indagaciones y el inicio de las indagaciones y el escándalo, sí. Pero la presidenta ha salido en un mensaje a la Nación a contarnos que el Waiki le había prestado los relojes para que, y en la Fiscalía ha dicho que era para representar al Perú bonito. Entonces, no es cierto que se basa solo en versiones periodísticas. Hay documentos, boletas, declaraciones de su propia patrocinada, en este caso la presidenta Dina Boluarte, que confirman que no le regalaron, le prestaron unos Rolex y esta pulsera de la cual la presidenta dijo que no, ay, por favor, yo uso un NIC, no sé qué. No. Ahora resulta que sí hay una pulsera en medio de todas estas polémicas. Ahora, ¿la Fiscalía qué investiga aquí? Investiga la figura de que los Rolex podrían haber sido, según tesis fiscal, un beneficio que obtuvo la presidenta para liberar presupuesto en favor del gobierno regional de Ayacucho.
Por eso el abogado Humberto Abanto decía, no es que la presidenta diga 300 millones para Ayacucho y se van esos 300 millones. Pero por supuesto que hay un poder de decisión en la mano de la presidenta de la República. En una etapa muy temprana todavía, el caso Rolex Lore se está definiendo así en audiencias. La decisión todavía no está tomada. Vamos a ver si la Fiscalía mantiene custodia de estos bienes de lujo, ¿no? Por ahí va un poco la situación. Pero trataba de atar este caso con una situación que ayer fue polémica, que lo mencionamos acá, esta condecoración de la presidenta al presidente del Poder Judicial, a un juez supremo. ¿Qué pasó? Ayer la presidenta en el Día del Trabajo condecoró a Javier Arévalo como el primer abogado laboralista que llega al cargo de presidente del Poder Judicial. Vamos a recordar la condecoración, Lore, porque la verdad es que uno se pregunta si era oportuno hacer este halago a un juez supremo, a la cabeza del sistema judicial, si es que la propia presidenta tiene por lo menos 3 investigaciones abiertas, ¿no? Incluida la del caso Rolex, que justamente hoy iba a ser vista en sede judicial. Vamos a recordar esta condecoración que se hizo con la Orden del Trabajo, que ha sido muy criticada, y después te cuento que otra condecoración hubo hoy. ¿Para quién? Para la propia presidenta. Pero recordemos lo que pasó ayer en el feriado en Palacio de Gobierno. El señor Javier Arévalo Vela, quien recibe el ascenso de grado, la condecoración de la Orden del Trabajo en grado de Gran Cruz. El señor Arévalo es el primer laboralista que ocupa este cargo. Ahora la señora Presidenta de la República se entrega de la medalla con grado de Gran Cruz. Con mucho gusto también rendimos homenaje a los magistrados y jueces de todo el Perú a través del doctor Javier Arévalo, primer abogado laboralista que alcanza la gran responsabilidad de presidir el Poder Judicial. Bueno, ahí estaba entonces este momento de condecoración, de guiño, de acercamiento de la presidenta con la cabeza del Poder Judicial. Lore, hay que decir que los jueces tienen algunas reglas para su propia actividad pública y una de esas reglas es que no pueden recibir regalos, beneficios, objetos, donaciones o este tipo de condecoraciones, ¿no? Menos si se trata de una funcionaria pública que tiene procesos abiertos y que pueden definirse en sede judicial. Así que por allí quedó esta polémica. Ninguno de los dos se ha referido al tema. Desde el Poder Judicial han dicho que era una condecoración casi institucional, digamos, ¿no? Pero mira, Lore, cómo el gobierno está con las condecoraciones. Hoy es el Día de la Mujer Policía. La presidenta va a la sede del Ministerio del Interior. Esto pasó hace algunos minutos. El ministro del Interior condecora a la presidenta. Vamos a ver este momento porque ocurrió en el Ministerio del Interior y como venimos hablando de condecoraciones, ese es el ánimo, me parece, en el gobierno, condecorar. Vamos a premiar. Lucir bien para la foto, vean. A ver. Acto seguido, el señor Walter Ortiz Acosta, ministro de Estado del Despacho del Interior, a la entrega de un presente a la señora Presidenta Constitucional de la República. Bueno, ahí estaba la condecoración a la presidenta con esta placa que uno dice, pero no era el Día de la Mujer Policía. ¿A qué respondería el obsequio a la presidenta? Bueno, está ahí, es el ánimo de condecoraciones que muestran ahora los miembros del gabinete o Palacio en general, ¿no? De repente era policía y no sabíamos. Sí, pues, tremendo. Entiendo. La condecoración que me parece sí fue precisa fue a la policía que hizo este rescate en el helicóptero, esta extracción. Sí. Claro, eso se caía de Maduro, un buen momento para... Mujeres policías valiosas, por supuesto. Exacto. Hay que han logrado avanzar, romper el techo de cristal también. ¿Por qué el ministro del Interior sale a condecorar a la presidenta? Además suena como que te autocondecoras, ¿no? Porque estás condecorando a tu jefa. De alguna manera los ministros, digamos, su jefe es la presidenta de la República, ¿no? Toma, te doy una condecoración a ti. En el Día de la Mujer Policía, tú sé la protagonista. Cuando hay tantas mujeres policías que se merecen ese protagonismo.
Tal cual, Lore, tremendo este momento, pero nos deja un poco entrever, digamos, cómo se arma también la agenda de la presidenta. Esto estaba planeado así, la presidenta realmente se veía cómoda, en algún momento como apareció una agente de la policía a entregar esta placa al propio ministro, pero me parece que después de la condecoración de ayer, ya polémica. ¿En qué estamos? En condecoraciones. Bueno, es parte de lo que quiere mostrar el gobierno de la presidenta.